Bueno, pues en primer lugar, en la misma línea de lo que han comentado quienes me han precedido, decir que este acuerdo presupuestario refleja, desde mi punto de vista, dos cosas. Por una parte, refleja que tenemos un equipo de gobierno perfectamente cohesionado, que está acostumbrado a trabajar y a negociar las cosas entre diferentes, y también que la ciudad, afortunadamente, cuenta con una mayoría social y también con una mayoría municipal estable. Son los terceros presupuestos que se acuerdan. Y esta estabilidad, por supuesto, lo que nos hace es estar muy orgullosos y muy orgullosas, sobre todo teniendo en cuenta el reflejo, la situación que hay en otras instituciones de ámbito, por ejemplo, estatal en fin, o incluso municipal. Y refleja también cuál es la ciudad real, la Pamplona de verdad, que no es la que desde determinados ámbitos y determinadas fuerzas políticas está intentando traslucir. Aquí de eso no existe nada, existe una ciudad en la cual la convivencia existe y donde se trabaja de manera conjunta, como estamos viendo. Respecto al acuerdo propiamente dicho, como sabéis, son 293,78 millones de euros. Y una vez más es un aumento respecto al de 2025 del 2,14%, por lo tanto, una vez más, son los presupuestos más expansivos de la historia de Pamplona y creo que esto también es un buen síntoma y una buena noticia. Respecto ya a cuestiones concretas, hombre, a mí me gustaría desde luego destacar aspectos como la vivienda, que sabéis que es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno. Desde febrero de 2024 que pusimos en marcha el plan de vivienda asequible. También es una prioridad para nosotras la mejora del espacio público y ahí está esa inversión, ese proyecto de Sarasate que nos ilusiona muchísimo. Pero también hay otros aspectos como las fases finales de Pío XII o, por ejemplo, las campañas de mejora del asfaltado, caminabilidad, etcétera, que se están poniendo en marcha. También es para nosotras una prioridad absoluta la convivencia, también el refuerzo de la policía comunitaria, las políticas sociales en las que tanto esfuerzo se está haciendo. En fin, en resumidas cuentas, yo creo que son unos presupuestos para estar muy, muy contentos y contentas y por lo tanto no me queda, sino como alcalde, dar las gracias a las fuerzas que han hecho posible este acuerdo, tanto las fuerzas que forman parte del equipo de gobierno como las que lo apoyan desde externamente. Yo creo que es un síntoma de responsabilidad, de trabajo en equipo, de saber trabajar entre diferentes y en último término quien se beneficia de todo esto es la ciudad.